Bueno, mire, habría que ver, realmente la pregunta no es tan sencillo de responder porque aparte en el tiempo ha cambiado. Creo que el actual CEDUA, en sus orígenes, era el Centro de Estudios Económicos y Demográficos, y en los años 60, uno de los temas realmente importantes es un centro también muy particular, o particular en el sentido siguiente, es un centro orientado a ciertas problemáticas, por usarlos así, cuestiones demográficas, urbanas, ambientales. No es un centro como algunos otros, digamos, donde aparentemente no es que se tenga que restringir nomás a eso, pero son estudios económicos, donde dice uno, bueno, la disciplina económica. Aquí la cuestión demográfica es un poco más que una disciplina, realmente es una problemática. Menciono esto porque en un principio, pues una de las cosas que el CEDUA tuvo que hacer era conocer qué se entiende por lo demográfico, cuáles son los comportamientos demográficos, cómo se han comportado a través del tiempo. Y eso fue una de las primeras, digamos, tareas, varios años. Después los enfoques y los intereses de los distintos investigadores han ido cambiando. Probablemente el énfasis con el tiempo se ha dirigido más bien a buscar, encontrar, digamos, lo que determina ciertos comportamientos y lo que muchos consideran importante, un poco las condiciones de la población o de ciertos tipos de población. Entonces, esas son un poco algunas de las tareas y probablemente en lo que actualmente el CEDUA de alguna manera está en buena medida orientado. En esa primera etapa, a propósito de aniversarios, a los 10 años de creación de lo que, digamos, en aquella época era el Centro de Estudios Económicos y Demográficos, tuvo un impacto impresionante. El centro se crea en 1964. En 1974, 10 años después, hay una nueva ley de población en este país, que obviamente en buena medida se alimentó, digamos, en términos no nomás cuantitativos, números, sino también en buena medida de interpretaciones de las implicaciones del fenómeno y que eventualmente reorientaron la orientación de la política pública en materia de población en este país, en el sentido de, bueno, las etapas históricas del país habían cambiado y ya no se consideraba, digamos, como una prioridad para el país intentar, digamos, que la población creciera para poblarlo, etcétera, etcétera. Entonces, realmente ese es o sea, y bueno, y hay muchas otras áreas, indudablemente ha habido una serie de aportes. Les menciono eso nada más como un ejemplo de lo que, digamos, en su momento, pero claro, hay muchas otras cosas. Creo que este es uno de los campos donde el centro, digamos, tiene un récord, por llamarlo así, pues digamos, muy especial, digamos, en ese sentido. En cuanto que gran parte, no todos ni mucho menos, pero gran parte de los demógrafos, pongámoslo así, formados en ese país, que trabajan en este país, realmente gran parte de ellos han salido de aquí. No, algunos obviamente después han salido a niveles de maestría en un principio, de maestría y doctorado con ulterioridad, pero muchos, digamos, después que han pasado aquí por la maestría, han tenido doctorados en unas otras universidades o trabajado y eventualmente regresan. Pero realmente la formación de recurso humano de lo que, digamos, en los niveles estatales, otras universidades, otros centros de investigación, un porcentaje muy elevado está formado en esta institución y, digamos, ha creado a los, si se vale la expresión, a los formadores, porque, digamos, hay otra serie de centros que trabajan o tienen programas, digamos, similares y gran parte de ellos han estado formados aquí. Mire, a mí me cuesta un poco trabajo, sinceramente, responder eso, porque pues único, habría que comparar en relación con qué, etcétera, etcétera. Ya le comenté un poco antes lo considero que se ha hecho. En realidad, si debería, lo que se debería pensar digamos, una de las características del centro es un poco explorar el peso, llamémoslo así, del factor demográfico en diferentes otras dimensiones de la sociedad mexicana y a nivel del desarrollo humano. O sea, el peso de ese factor que se llama
el cambio demográfico, o sea, los comportamientos demográficos. Eso de alguna manera es una especie de, sí, podría decir, del mandato social de un centro que tiene la cuestión demográfica en su título. Así que esa es una de las cosas que creo que ha cumplido en buena medida eso en el transcurso de su historia. Al respecto, el centro, como decía yo hace un momento dado, tiene, nada más para ver un poco también lo complejo del asunto, tiene centros de estudios demográficos, urbanos y ambientales. Esas tres temáticas en sí pueden considerarse, digamos, que tienen peso por sí mismas, y algo de eso ha sucedido en el centro. Pero también, a la vez, desde una perspectiva, digamos, del cambio demográfico, también se pueden ver como factores o desarrollos vinculados también, no exclusivamente, al cambio demográfico, que tiene implicaciones sobre el tipo de desarrollo del país, el tipo de poblamiento, sobre las cuestiones medioambientales, indudablemente. En buscar un poco el aspecto único del centro, pues uno de los retos probablemente es que esas tres temáticas no se manejen de manera íntegra en sí misma, que tienen todo su peso, sino, digamos, intentar buscar las vinculaciones entre esas tres temáticas. Bueno, mire, al respecto lo que yo le podría decir es que, claro, es una experiencia muy personal, han ampliado y extendido la perspectiva de temáticas convencionales, y le voy a decir en qué medida. Yo esencialmente he dado dos temas que tienen vinculación con, obviamente, los años que trabajo, y en cuestiones de las implicaciones del cambio demográfico sobre la economía, pues se refleja en el curso en cuanto que lo amplío a tomar y formar, exponer a los estudiantes a consideraciones, digamos, de la teoría económica, de teorías del desarrollo y sus implicaciones sobre política pública, al punto que desde hace tiempo el curso tiene el título siguiente, el nombre siguiente: Población, Desarrollo y Políticas Públicas. Y es un poco producto realmente de la experiencia, porque el estudio de las implicaciones del cambio demográfico, eventualmente, pues ante implicaciones que uno las puede evaluar de una u otra manera en relación con otra serie de factores, pues si uno considera que esas implicaciones, las tendencias, no son los más aceptables o favorables, pues la política pública tiene que hacer algo o intentar algo para intentar modificarlas, alterarlas de alguna manera, o mitigar los impactos o cosas por el estilo, o si es algo positivo, pues alentar cierto tipo con políticas, cierto tipo de implicaciones. En el otro campo, que trabajo en las cuestiones de migraciones internacionales, pues es un poco una experiencia similar, es ampliar un poco la temática, en cuanto que, y lo reconozco, yo en esa temática me enfoco más en aspectos más desde los marcos de la economía y de la ciencia política, y a veces dejo un poco de lado algo que pues es propio del centro, que es un poco ver en qué medida los factores demográficos, el cambio demográfico, influye sobre la migración internacional, que es uno de los tantos factores que lo hacen. Y a nivel, digamos, de ese impacto que usted dice de mis investigaciones en la docencia, es que eso lo acabo de cambiar el año pasado, pero el nombre del curso o de un seminario que doy al respecto se llama justo Economía y Política de las Migraciones Internacionales. El perfil del investigador, que de alguna forma está presente, no estoy diciendo que no lo esté, para nada, es que yo creo que es un investigador que tenga muy sólida formación en una o varias disciplinas, aparte de la cuestión demográfica. La demografía, en mi lectura, esencialmente es un acercamiento de unas metodologías utilísimas, impresionante, arroja nuevas luces, pero para explotar esos potenciales se requiere vincularla con marcos analíticos. Esa es un poco mi visión. Y después, bueno, yo creo que una de las cosas es investigadores que lo hay sensibilizados a cómo con el transcurso incluso del cambio demográfico mismo, los comportamientos, bueno, las problemáticas van cambiando. En buena medida, probablemente, digamos, la cuestión de ciertos grupos de población pueden requerir un poco de más atención que la que se daba en el pasado, pero no más los grupos de población en sí, no, las problemáticas que el cambio demográfico, los cambios en la estructura de edad a nivel general,
los retos que le presentan a la sociedad. Menciono el caso, por ejemplo, de obviamente una población que se mueve hacia una estructura envejecida, pues presenta retos impresionantes para la seguridad social, cómo se organizan, no nomás cómo tratar o cómo, digamos, de alguna manera al grupo envejecido de la población, que siempre ha existido, pero claro, cuyos números son en términos relativos mucho mayores, absolutos y relativos. Entonces, obviamente es un poco sensibilidad a todo ese tipo de problemáticas, pero hay una enormidad de problemáticas. No es el propósito aquí de hacer, ya sé que me lo está preguntando, pero puede uno pensar en otros ámbitos, por ejemplo, la cuestión de la familia. El papel de la familia pues, ha cambiado en los últimos, pongamos a nivel ese país en el último siglo. Y a lo mejor incluso menos del último siglo, a lo mejor los últimos 50, 60, 70 años, y a pasos agigantados en parte por el cambio demográfico, la participación de la mujer en el trabajo, o sea, la familia tiene un sentido, va a tener un sentido diferente, y eso influye en el comportamiento de la fecundidad, y es influida a través de una serie, digamos, de procesos de retroalimentación. Cambia en la fecundidad, pues cambia un poco el rol de la familia. Al cambiar el rol de la familia, a su vez puede tener, en fin, son ejemplos, no va a parecer que en muchas otras áreas, obviamente, este tipo de cosas. Y un tema también de los retos hacia el futuro, y creo que pues, ya está presente pues, en la opinión pública en los últimos años, es un mundo donde los comportamientos demográficos, prácticamente en términos de sus crecimientos, las dinámicas, se han reducido y en muchos casos se acercan a poblaciones más o menos, más bien estables, claro, con variantes. Entonces, los fenómenos de desplazamiento y la movilidad humana adquieren una relevancia e implicaciones mucho mayores en todos los órdenes. Y probablemente es una de las cosas que deberíamos de atender. Se están atendiendo, pero atender un poco más a fondo. Aquí creo yo que el CEDUA, como al igual que el colegio, está en una situación un tanto que es productiva, llamémoslo así, de cierta tensión. Y déjeme referirme a en qué sentido hay una tensión. Y eso tiene que ver un poco con la forma de responder a la pregunta. El Colegio de México en general pues es un centro de docencia y de investigación. Si se tiene docencia, se puede pensar un poco en términos de la cuestión universidad, y en ese sentido ahí lo más importante realmente no son las vinculaciones per se, si se quiere, con las personas o con las instituciones, es un poco más con las ideas. Esencialmente, claro que también están las personas, otros investigadores, etcétera, pero esencialmente la docencia es el rigor analítico, etcétera, etcétera. Pero esta institución también tiene un componente, y lo ha tenido toda la vida, que voy a usar un término en inglés, y bueno, es un término un poco anglosajón, lo que se llaman los think tanks, o sea, centros de pensamiento, que no más centro de pensamiento, ahí lo que implica no es nada más centro de pensamiento, porque eso pues lo somos todos, y la docencia también es centro de pensamiento, sino es centro de pensamiento orientado a la acción, es decir, a intentar de alguna forma difundir lo que se conoce e intentar influir en los tomadores de decisiones en función básicamente, esencialmente, de políticas públicas para responder a las problemáticas, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, en ese componente de un centro de pensamiento orientado a la acción, creo que es imprescindible que se mantenga un diálogo, obviamente, con los tomadores de decisiones, en plan abierto, pero guardar también ciertas distancias, o sea, porque después de todo, para mantener la independencia se requiere, digamos, no sé, asesorar, participar, dialogar, pero no necesariamente, digamos, guardar una distancia. Entonces, el diálogo es importantísimo, pero tampoco entrar al diálogo esperando que nos van a hacer caso, porque pues, hay muchos puntos de vista en este mundo. Mire, es un poco difícil responderle hacia dónde irá. Uno puede decir más bien qué me gustaría a mí o qué pienso yo, pero obviamente el centro, y aprovecho para decirlo, pues digamos hay una gran heterogeneidad digamos de acercamientos, y obviamente todos son pues digamos es obvio, pues, legítimos en buena medida. La impresión que yo tengo es que una de las cosas que el centro debe de probablemente, digamos, llamémosle así, como profundizar, es hacer más sólida probablemente su vinculación con otras disciplinas.
Tiene algo que ver con lo que yo le mencionaba en un principio. Es un centro orientado a problemáticas. En un principio luego se llamaba Centro de Estudios Económicos y Demográficos, y uno puede pensar que la disciplina económica, o sea, los marcos económicos, pues de alguna forma alimentaban el estudio, digamos, de los comportamientos demográficos, tanto en determinantes como en implicaciones, eventualmente una subdivisión, etcétera, etcétera. Y creo que eso abre oportunidades, indudablemente, en términos de que otras disciplinas, no nomás la económica, que a veces incluso quedó un poco de lado al haber esa división, deben ser una presencia más sólida en los estudios del futuro. Esa impresión tengo yo. O sea, tenemos que, por eso yo usaba el término de profundizar, o sea, se tiene que definitivamente ser mucho más analítico, y tiene en todos los ámbitos, indudablemente, y creo que hay que abrirse a los marcos analíticos de la sociología, de la economía. Yo, obviamente, ese es un poco algo que me corresponde, en un cierto sentido, empujar, la importancia de los marcos analíticos de la economía, dados los cambios esencialmente que ha habido en los comportamientos demográficos en el país y en el mundo. Y déjeme explicarle o explicar en qué pienso en este sentido. Bueno, que los comportamientos demográficos, el factor demográfico, realmente por los desarrollos del mundo, la economía, etcétera, etcétera, pues se han orientado muchísimo a la importancia del recurso humano, en el sentido de recurso de capital humano. Entonces, eso es clave, que tiene muchísima vinculación con lo que la economía nos puede decir al respecto, y no nomás la economía, a otras disciplinas. Entonces, yo creo que los retos, para mi gusto, un poco están en buena medida en hacer más sólidas las vinculaciones, los marcos disciplinarios, los contactos y la fundamentación de los estudios.